Bendiciones, hoy lunes 27 de octubre del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, en lugar de estar pendiente de la paja que tiene tu hermano en el ojo, ¿por qué no miras la viga que está en tu ojo? Es que vivimos en un mundo donde la gente está acostumbrada a juzgar, a ver las circunstancias de otro y no darse cuenta de su propia circunstancia. Esta frase de ver en la paja que está en el ojo del hermano y no mirar la viga que tenemos en nuestro propio ojo, la encontramos que está citada en dos evangelios, en el evangelio de Lucas 6:41 y en el evangelio de Mateo 7:3. Y estas citas nos llevan a preguntarnos en el libro de Lucas 6:41, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Ok? O sea, a veces estamos más pendientes de la vida de otro, de la vida del hermano, de la vida de los demás, que de nuestra propia vida. O como dice el libro de Mateo, ¿ok? Hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, y no nos damos cuenta de la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Por eso Jesús añade esa advertencia de que se debe quitar primero la viga de su propio ojo para poder ver con claridad y ayudar a otros. Esta parábola nos enseña que es hipocresía criticar a los demás, criticar las faltas de otro, cuando una persona tiene también sus defectos. A veces estamos pendientes de que si estoró, de que si este hizo esto, de cómo está actuando la gente, de cómo tú estás caminando, y no te das cuenta de cómo tú lo estás haciendo. Y para corregir a otros hermanos de manera efectiva, uno debe primero examinar y corregir sus propios errores. Entonces, ¿qué significa esta palabra? En el libro de Lucas 6:41 y en el libro de Mateo 7, significa que la crítica te va a llevar a que tú te enfoques en los pequeños defectos de los demás mientras ignoras los propios errores tuyos. Y ese desenfoque te aparta de la gracia divina de Dios, porque esto implica que uno puede ayudar a otros. Mire, está bien, tú puedes ayudar a otros a corregir, pero la paja, pero tú tienes que estar pendiente de tus propios errores, de tus propios problemas, de cómo tú te estás comportando. A veces vemos cómo se comporta la gente, cómo reacciona la gente, pero no nos damos cuenta cómo nos comportamos nosotros, cómo reaccionamos nosotros. Entonces, la persona que intenta criticar a otros sin antes corregirse a sí mismo es una persona hipócrita, es una persona que realmente no vive conforme a la palabra de Dios. Por eso Jesús en el gran sermón del monte empleó una herramienta literaria muy conocida para exponer por medio de una parábola uno de los ejemplos más grandes que nosotros podemos recibir en el libro de Mateo 7, ¿ok? Ese ejemplo nos lleva a nosotros a reflexionar. Este ejemplo nos lleva a nosotros a darnos cuenta, porque él dice, ¿y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis a los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vemos cómo Jesús trató una brillante imagen verbal de alguien que lucha con el delicado asunto de extraer una diminuta partícula de acerrín del ojo de un hermano. En cambio, no se considera ese trozo tan grande en su propio ojo, ¿ok? Que está obstruyendo la visión completa para poder ver. Jesús nos habla, ¿ok? Aquí literalmente, él utilizó la exageración para que nosotros nos demos cuenta de cómo suele ser, cómo podemos ser ciegos ante
nuestros propios defectos. Mire, ante nuestros propios defectos no nos damos cuenta, nos cegamos, pero estamos pendientes de ver las situaciones de los demás, estamos pendientes de ver las debilidades de otros, ¿ok? Por eso el Señor se refiere por medio de esta palabra a la tendencia de que nosotros como naturaleza humana, carnal, pecaminosa, vamos a ver siempre los defectos de los demás para juzgarlos, para hablar de ellos mal, para minimizarlo, para decir cualquier cosa, pero excusamos nuestro propio pecado. Y cuando Jesús encontró a aquella mujer sorprendida de adulterio, ¿se acuerdan? Ese pasaje que está en el libro de Juan 8, cuando muchos le dijeron al maestro de esta mujer que habían encontrado sorprendida. Allí en el libro de Juan encontramos esta historia extraordinaria, y digo yo extraordinaria porque nos enseña allí por medio de esta palabra que Jesús no juzgó a nadie. Dice el libro de Juan 8, versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, ¿ok? Jesús no estaba excusando el pecado de esta mujer, sino le estaba enseñando la necesidad de coherencia, la necesidad de honradez, de humildad a la hora de juzgar, porque a la hora de juzgar, mire, cualquier persona juzga, por lo que digo las redes, porque le creen más a las redes que a la palabra de Dios, porque le creen más, mire, en la boca de una persona que no te ama, en la boca de una persona que nunca les ha agradado, tú, una persona dolida, tú vas a ser un farsante, tú vas a ser un mentiroso, tú vas a ser un patán, porque en la boca de una gente que no tiene a Cristo Jesús, que no ha conocido al Señor, que no ha tenido un verdadero encuentro con Dios, porque hay gente que ha conocido al Señor, pero no ha tenido un verdadero encuentro con Dios, tú vas a hacer siempre lo malo. Y el Señor quiere que recordemos que la hoja del juicio corta en ambos sentidos, que el dedo que apunta, con un dedo apuntas a tu hermano y con tres te está apuntando a ti mismo. Cuando juzgamos a los demás, también nos condenamos a nosotros mismos. Si no estamos dispuestos a evaluarnos a nosotros mismos con honestidad, con precisión, y entonces, ¿por qué vamos a escudriñar la vida de los demás? Por eso Jesús dice en el libro de Mateo: no juzguéis para que no sea juzgado, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Por eso Pablo enseñó en el libro de Corintios, cuando le manda la carta a los Corintios, dice: si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, porque Pablo sabía que cada uno tenía su propio rabo de paja y que si usted se acerca a la candela se puede quemar. Entonces, lamentablemente, la instrucción de Cristo: saca primero la viga de tu propio ojo, se interpreta muchas veces de manera errónea, como una prohibición general contra todo juicio. No podemos pasar por alto el hecho de que Jesús quería, que no es que quería ocultar el pecado del hermano, pero lo que nos llevaba a Jesús era que debíamos de dejar de juzgar a los demás. Ay, mira, esto, estamos más pendientes del marido de la hermana que de nuestro propio marido. Estamos más pendientes de los hijos de la vecina que de nuestros propios hijos. Estamos más pendientes de la vida de toda la gente de la congregación que nosotros mismos. Y no podemos estar en esas cosas. No, tenemos que aprender que Pablo nos dijo que si alguna persona está siendo dominada por el pecado, nosotros que somos espirituales, tenemos que restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Nosotros que somos espirituales, tenemos que aprender a ayudar al caído y no a juzgarlo, no a hablar mal de él, ¿ok? Antes de que uno pueda ayudar al hermano, para que el hermano esté por el buen camino, tenemos que quitar la paja que está en la viga, que está en nuestro propio ojo, y vivir nuestra vida en sinceridad. Entonces, la instrucción del Señor es que nosotros, en lugar de verle la paja al ojo del hermano, veamos nuestra viga que está en nuestro propio ojo, ¿ok? Y soltemos la arrogancia, el orgullo que nos lleva siempre a ver lo malo en los demás, siempre a criticar a otro, siempre a juzgar a otro, y no nos damos cuenta de nosotros, porque no podemos discernir nuestros propios pecados, no podemos discernir nuestra propia fragilidad, no podemos discernir
discernir dónde nosotros estamos fallando, sino que estamos allí en la posición de juez. Entonces, por eso el Señor nos habla por medio de esta palabra, para que nosotros aprendamos a caminar en dirección divina, para que nosotros aprendamos a dejar de juzgar. Y el Señor nos llama a todos nosotros como creyentes a vivir una vida santa, una vida piedosa. Una vida santa, una vida piedosa es aquel que está propenso a pasar por alto, mire, los defectos de los demás, la circunstancia de otro, y está dispuesto a ayudar, está dispuesto a ser un instrumento para bendecir a otro. Dice primera de Pedro 1, 14, 16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que estáis teniendo estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó en santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y la santidad implica perdón, la santidad implica amor, la santidad implica el que no tenemos que juzgar a los demás. Entonces no nos podemos olvidar de que somos propensos también a caer, somos propensos también a debilitarnos. Todos somos propensos a estar en alguna circunstancia mala, pero qué hermoso cuando nosotros estemos tal vez caídos, cuando nos hemos caído, cuando nos hemos debilitado, un hermano nos toma de la mano y nos ayuda a levantarnos, que en lugar de criticar al hermano, que en lugar de juzgarlo, en nosotros podamos ayudarlo. El único ejército que golpea al soldado cuando se cae es el ejército de Cristo. Qué lamentable es eso, ver los propios hermanos en Cristo cómo te juzgan, cómo hablan mal de ti, cómo le creen más una red social que a la palabra de Dios, porque la red social puede hablar mal de ti, pero la palabra de Dios dice, mire, que le restauremos con espíritu de mansedumbre, que amemos al hermano, que en esto conocerán todos que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre en este día. Reconocemos que tú eres el alto, el sublime, aquel que habita la eternidad. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guardes, Señor, de aquellos, Padre de la gloria, que nos juzgan, que nos maltratan, que dicen toda clase de mal mintiendo en contra de nosotros, pero de manera especial. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestros propios errores, a dejar de estar pendiente de la paja que tiene nuestro hermano. Y, Dios mío, ignoramos nuestra viga en nuestro propio ojo. Perdónanos, Señor, límpianos, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarnos, ayúdanos a bendecirnos los unos con los otros. Te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús. Amén.